Buenas a todos. Os les voy a presentar cómo desplegar un proyecto de CodeIgniter 4 utilizando la herramienta XAMPP. XAMPP trabajando con PHP, la versión 8.1. Para esto primero nos vamos a buscar XAMPP. Hacemos clic en la primera opción que nos sale, XAMPP Installers and Downloads. Bueno, XAMPP es un software, ¿no?, que nos contiene un conjunto de herramientas como Apache, un servidor web, MariaDB, PHP y Perl. Para descargar para su versión de PHP 8.1, bueno, acá tenemos directamente para descargar su versión de Windows, para Linux y para Mac. También podemos ir acá en esta opción de arriba, descargar, y vemos que se mantiene sus instaladores para versión 7.4 de PHP, PHP 8.0 y 8.1. Bueno, el que nos interesa es el 8.1, así que descargamos, en mi caso para 64 bits. Y bueno, esperamos unos segundos a que se descargue. Y bueno, esa parte de arriba ya podemos ver que se está descargando. Bueno, mientras que se descarga, podemos ahora descargar el proyecto de CodeIgniter. Para eso nos vamos a la página de CodeIgniter. De igual manera, nos vamos a la primera opción que nos sale, Welcome to CodeIgniter. Y nos vamos a la parte superior derecha donde dice descarga, download. Bueno, ya se descargó. Y bueno, ya se terminó de descargar, ¿no? Este paquete demora un poco en su instalación, así que de una vez se va a proceder su instalación. Se doble clic sobre el instalador. Está un poco lento porque estoy utilizando una máquina virtual para hacer una instalación limpia desde cero. Aceptamos. Bueno, solo un mensaje. Vamos a aceptar nada más. Y bueno, el instalador es básicamente el siguiente. Bueno, esta opción nos indica qué herramientas se van a instalar. El Apache, que sí es obligatorio. El MySQL, servidor FTP, Tomcat, Perl y PHP y otras herramientas. Vamos al siguiente. La carpeta donde se va a instalar, disco local C Champ, lo dejamos. Siguiente, el idioma inglés. Siguiente, y se empieza a instalar. Bueno, mientras que se va instalando para descargar el proyecto de CodeIgniter, vamos a cerrar esto. Esta opción, esta opción. Bueno, una vez que ingresamos a la página de CodeIgniter y dimos clic en la opción de descargar, nos muestra sus dos proyectos en versión CodeIgniter 3 y CodeIgniter 4. Como indica en su breve descripción, CodeIgniter 3 es para trabajar con PHP en versión 5.6 a posterior. Y la versión de CodeIgniter 4, en el cual salió en 2020, está desarrollado para trabajar con PHP en versión 7.3 para adelante, incluido la versión 8.1. Y es para lo cual vamos a trabajar ahora, así que damos clic en descargar. Esto nos descarga el proyecto en un archivo zip, como se puede ver aquí. Otra forma de descargar este proyecto utilizando Composer, el gestor de dependencia de PHP, pero para eso se tendría que instalar justamente esa herramienta Composer y aprender algunos comandos para poder descargar el proyecto, incluyendo especificaciones de su versión, ¿no?, en cual deseas instalar. Para hacerlo la forma más rápida, nos vamos a su página y descargamos directamente el proyecto. Y bueno, la página de XAMPP todavía, la herramienta XAMPP todavía se mantiene instalando. Vamos por mientras al proyecto. Se encuentra un archivo zip, y lo extraemos.
Bueno, ya tenemos el proyecto descomprimido. Podemos ver en este caso la estructura de carpetas, lo que es parte de la aplicación, sus controladores, conexión a base de datos, las vistas, modelos. La carpeta pública, en donde se encuentra el archivo index, el archivo que se va a ejecutar desde un inicio en el proyecto. La carpeta system, también otros muchos archivos. La carpeta de pruebas, una carpeta de escritura en donde se van a ir escribiendo algunos, generando archivos relacionados con errores, debugs o archivos de inicio de sesión. Y bueno, esperamos a que termine de instalar XAMPP. Se podía adelantar en este caso el video. Por desplegar este proyecto, PHP necesita de algunas dependencias. Hay algunas dependencias que ya se encuentran activadas en su instalación por defecto en XAMPP, ¿no? Pero hay otras que tú necesitas activarlos manualmente, como son dos extensiones. Una vez se active el servidor web de XAMPP, ¿no? Y se copie el proyecto, intentes abrirlo, debería arrojarte un error debido a que no están activados estas dependencias. Y bueno, acá se va a mostrar cómo activarlas para que se pueda desplegar correctamente. Bueno, está finalizando la instalación, creando el desinstalador 75%. Ya completada su instalación, nos indica si deseamos ejecutar ahora el panel de control. Damos que sí, finalizar. Bueno, tenemos ya ahora la herramienta XAMPP, ¿no? Con sus conjunto de módulos, Tomcat, Mercury, FileZilla, MySQL y Apache. Como se va a trabajar con una aplicación web, CodeIgniter seguro va a ser necesario trabajar con MySQL, si es que desean trabajar con este gestor o tal vez con Postgres. En este caso, para desplegar la aplicación solo es necesario Apache, por ser justamente trabajando con PHP. Damos clic en la opción Start. En la parte del módulo debería aparecer en color verde. En este caso nos indica una opción de conexión. Estamos permitiendo acceso. Y bueno, si está en verde es porque se ha ejecutado correctamente. Nos indican qué puerto está trabajando, puerto 80. Si damos clic en Admin, nos debería abrir el navegador. Bueno, en este caso me abre en Edge, lo abro en Chrome. Nos abriría lo que es la página inicial, ¿no? Que se encuentra por defecto en localhost dashboard, lo que es un archivo de XAMPP. Bueno, ya tenemos desplegado correctamente este servidor Apache utilizando XAMPP. Ahora vamos a copiar el proyecto que descomprimimos. Para eso nos vamos al disco local C, donde se instaló XAMPP, lo que es la carpeta XAMPP, la carpeta htdocs, donde van a estar todos los proyectos. Y bueno, esta carpeta es donde tenemos que copiar el proyecto de CodeIgniter. De la carpeta descomprimida, lo que nos interesa es todo este contenido. Lo vamos a una carpeta anterior y bueno, este vendría a ser la carpeta general del proyecto, ¿no? Podemos colocar simplemente CodeIgniter 4 y lo copiamos a la carpeta htdocs de XAMPP. Está terminando de completar la copia del proyecto. Y bueno, una vez tenemos el proyecto copiado, ¿no? El nombre del proyecto es CodeIgniter. Por defecto, cuando se abre el servidor web de XAMPP, nos abre este archivo, el cual es este, index.php. Es dashboard. Es dashboard y el archivo index.
En este caso, dashboard indica el proyecto que se está abriendo. Localhost hace referencia a nuestro equipo. Y bueno, como ahora queremos cambiar de proyecto a CodeIgniter 4, tendríamos que copiar escribir ese nombre. En vez de dashboard, quiero abrir el proyecto CodeIgniter. Nos abre el proyecto CodeIgniter, nos muestra la estructura de carpetas, porque en este caso, dentro directamente en la carpeta CodeIgniter no hay un archivo index, ¿no?, que se podría abrir. Por lo tanto, nos muestra este directorio. En este caso, en la CodeIgniter 3 sí, sí tenemos un archivo index en la carpeta raíz del proyecto, pero en este caso no. Así que nos vamos a la carpeta pública. En CodeIgniter 4, el archivo index se encuentra en la carpeta pública. No sé qué hacemos clic, public. Y bueno, nos muestra un error debido a que justamente falta habilitar una dependencia de PHP. Bueno, solamente son dos dependencias que se necesitan habilitar. Y bueno, acá para mostrar un poco justamente identificar este error, vamos a abrir el proyecto con un editor, en este caso Visual Studio Code. Selecciona la carpeta del proyecto CodeIgniter 4. Este framework, eh, cada vez que se produce un error, ¿no?, así que se genera un archivo dentro de la carpeta Writable y la carpeta Logs. En este caso me acaba de crear un archivo, indica la fecha de hoy día, el 10 de noviembre de 2022, .log. Y podemos ver en este archivo, ¿no?, la fecha en la que se generó esto. Nos indica un mensaje: el framework needs the following extension installed y se cargado. Int L. Es una extensión de PHP que sea necesario para trabajar con ese framework en su versión de CodeIgniter 4, ¿no? En la 3 no es necesario. Bueno, es una forma de cómo detectar en este caso el error, ¿no? Porque podría haberse tal vez más adelante otro tipo de errores. Y bueno, en este caso, como se encuentra en configuración en un entorno de producción, solamente muestra ese simple mensaje. Pero dentro del proyecto podría ver específicamente el detalle de qué error se ha producido. Esa es una de las extensiones que se necesita int-l. Si es que lo activas y luego vuelves a cargar, seguramente te va a arrojar otro error, porque es necesario dos extensiones. Se podría buscar mejor directamente CodeIgniter System Requirements. Requerimiento de sistemas, ¿no? Bueno, en este caso, vamos a CodeIgniter 4. CodeIgniter es un framework que tiene una buena documentación. En este caso, lo podemos ver en su página de CodeIgniter. Server Requirements nos indica que la versión de PHP o alguna versión reciente se requiere de la extensión int-l y la extensión mbstring. La extensión int-l es la abreviación de internacionalización en inglés, que es una extensión de PHP que te permite trabajar con zonas horarias o formatos de fechas, números, de acuerdo al país en el que se desee trabajar o donde se encuentre desplegado el proyecto. También para poder realizar traducciones. Y bueno, dentro de la construcción de este framework de CodeIgniter 4, está utilizando esta extensión. Bueno, sé que es necesario activarla. Y también la instalación, la extensión mbstring, ¿no?, que se refiere a multibyte string. Te permite trabajar con cadenas que se representan cada carácter con más de un byte. Generalmente un carácter se representa con un byte, es decir, 8 bits, por lo que tendrías la posibilidad de representar 256 valores por las combinaciones de cada uno de ellos. Pero a veces puede ser necesario trabajar con textos o caracteres, ¿no?, que tengan una mayor cantidad de posibles valores, ¿no?, más que 256. Por lo que para representar un carácter no sería suficiente esos 8 bits o un byte, sino sería necesario 2 o tal vez más bytes. Es por eso de multibyte, ¿no?, más de un byte. Y bueno, existen unas cadenas que se representan de esa forma. Y para hacer uso de funciones como
buscar una palabra dentro de la cadena o cortar dicha cadena. Funciones de manejo de cadenas. Como son cadenas que no se representan en su forma normal de un carácter, de un byte representando un carácter, se hace uso de esta extensión, ¿no? De multibyte string. Y bueno, para poder activar estas dos extensiones, lo vamos a la carpeta de donde se encuentra Champ. Disco local C, Champ. Dentro de la carpeta htdocs donde se encontraban los proyectos, nos vamos a la carpeta PHP, donde está justamente todo este intérprete de PHP. Y acá debe haber un archivo de php.ini, el cual es su archivo de configuración. Bueno, veo que ha cambiado. php.ini de desarrollo. Bueno, es el archivo php.ini, que ahora ha cambiado su nombre. Se ha separado en un archivo php.ini para un entorno de producción y por un entorno de pruebas, de desarrollo. Y bueno, para trabajar, antes se mantenía solamente un archivo php.ini, pero bueno, para hacer más sencillo, desde la misma interfaz, si se va en configuración, en la sección del módulo de Apache, se puede abrir ese archivo php.ini. Y bueno, buscamos estas dos extensiones que eran necesarias, ¿no? El de intl y mbstring. Vamos a hacer un control V, buscamos la extensión intl. No podemos ver acá esta extensión. Si se encuentra un punto y coma adelante, es que se encuentra comentado, ¿no? O deshabilitado. Damos este punto y coma, buscamos la siguiente extensión, mbstring. En este caso ya se encuentra habilitado. Cerramos. Guardamos este archivo de php.ini. Para que puedan ser efectuarse los cambios, se detiene al servidor web, se vuelve a iniciar. Y si volvemos a cargar el proyecto, en este caso nos carga ahora correctamente el proyecto, iniciando con su archivo welcome, un archivo index que se encuentra dentro de la carpeta public. Dentro de esta carpeta se encuentra este archivo index y bueno, ese es el primero que se carga. Bueno, ese no es la vista, ¿no? En sí. Es un archivo que declara algunas constantes, carga otros archivos, ¿no? Y que al final está cargando en sí la vista, ¿no? De welcome message. Como de prueba podemos abrir ese archivo. En una parte del CSS. Bueno, eso es lo que nos muestra, ¿no? Welcome to CodeIgniter. Y la versión del CodeIgniter. Nos ponemos acá de prueba. Guardamos. Volvemos a cargar de prueba. Vale, ese es un archivo inicial, ¿no? De una vista. Un controlador. Que haría de base controller. Bueno, un funcionamiento básico de este framework, ¿no? Y bueno, eso sería todo por la presentación de cómo desplegar un proyecto en el framework CodeIgniter 4 utilizando Champ, la versión de 8.1. Buenas a todos. Hoy les voy a presentar cómo realizar una configuración básica del proyecto
CodeIgniter en su versión 4, que básicamente toma tres puntos: la configuración del entorno de desarrollo, crear un archivo de redireccionamiento hacia el archivo index, que es el archivo inicial que se carga del proyecto, y realizar una configuración del base URL, que vas explicando también para qué se utilizan. Bueno, comenzando con la cambio del entorno de desarrollo, nos vamos a levantar el servidor. En este caso estoy utilizando Sham. En otro video explico cómo se realiza este levantamiento, configuración básica. Cuando levantamos el servidor Apache, dentro del directorio de htdocs ya tengo este proyecto de CodeIgniter 4 sin ninguna configuración. Y bueno, si vamos a abrir el servidor, en este caso no abre el dashboard. Por defecto podemos cambiar al nombre de nuestro proyecto, que en este caso es CodeIgniter. Y bueno, primero sería el cambio, la creación del archivo de redireccionamiento. En este caso, cuando abres el nombre del proyecto, generalmente se debería abrir el archivo inicial del proyecto, que en este caso vendría a ser el index.php. En la versión de CodeIgniter 3, ese archivo index se encuentra en la carpeta raíz del proyecto. Si vemos la estructura de la carpeta, este es el proyecto, CodeIgniter 4. En la versión 3, ese archivo index se encuentra en la carpeta raíz, por lo que si entras en el proyecto, automáticamente te carga ese archivo. Pero en la versión de CodeIgniter, en la versión 4, ese archivo index se encuentra dentro de la carpeta public, ¿no? Public, que se encuentra aquí. Y bueno, si haces clic recién en public, ahí recién te carga el archivo inicial. Para poder no tener que redirigirte al archivo public, se podría crear un archivo index que se encuentre en esta carpeta raíz y te redireccione al archivo index que se encuentra en la carpeta pública. Bueno, entonces para eso, bueno, voy a estar utilizando el editor Visual Studio Code, que en este caso ya he abierto el proyecto. Y bueno, para eso tendríamos que crear en la carpeta raíz del proyecto ese archivo que redirecciona al archivo index que se encuentra dentro de la carpeta pública. Bueno, para eso me ubico en la carpeta raíz, creo el archivo. Puede ser un index HTML tranquilamente. Con Visual Studio Code, colocando el HTML, permite crear una estructura básica de un documento HTML5. Y bueno, lo único que tendría que hacer es realizar el redireccionamiento hacia esta carpeta, para lo cual se va a utilizar el método assign perteneciente al método location, y este pertenece al objeto window, ¿no? Un objeto general de JavaScript. Y bueno, para colocar ese archivo JavaScript, no, ese código JavaScript, colocamos, ¿no?, en la etiqueta de script. Para escribir justamente un código JavaScript, y hacemos uso de la instrucción de window, el objeto window.location.assign. Y bueno, ese es un método perteneciente a location, y este pertenece a window, que te va a permitir redireccionarlo hacia otra carpeta. En este caso lo que quiero redireccionar es hacia la carpeta public, entonces colocaría en corchetes esa ruta, guardo, y ahora si cargo nuevamente en la carpeta raíz del proyecto, estaría leyendo este archivo index y debería redireccionar. Bueno, en este caso no era necesario la barra,
simplemente era el nombre de la carpeta. Si por ejemplo vuelvo a comentar esa línea de código y cargo la carpeta raíz del proyecto. Bueno, en este caso me saque ese archivo index, ¿no? Lo puedo cambiar de nombre, solamente modo de periodo. Ya, ahora sí me muestra la estructura anterior, ¿no? Como estaba antes. Los archivos de la carpeta raíz de CodeIgniter y acá se encuentra el archivo index and, ¿no? Que bueno, así lo muestro, lo he puesto temporalmente. Y ahora si le vuelvo a cambiar el nombre, solamente para mostrar, ¿no? De que ahora se está cargando el archivo index y el archivo index lo que va a hacer es redireccionarte hacia la carpeta public. Y la carpeta public te va a cargar el archivo index.php. Si lo vuelvo a cargar, cargaría el archivo index y este archivo te redirecciona. Ahora me he redireccionado hacia la carpeta public y en la carpeta public me ha leído el archivo index. Bueno, esa sería una parte de la configuración básica para redireccionado. Ahora, otra configuración vendría a ser el cambio del entorno de desarrollo, que por defecto se encuentra en un entorno de producción. Pero cuando se va a trabajar, ¿no? Una diferencia principal es el tema de los errores. Cuando vas a estar desarrollando un proyecto y se presenta algún error en PHP, te olvides un punto y coma, un tema de variables, un warning, una excepción. Por parte de la vista, lo que se va a mostrar es una frase de whoops, ¿no? Se ha producido un error, ¿no? O algo, un contenido similar. Es justamente para poder mantener una interfaz agradable hacia el usuario. Pongamos que se encuentra, justamente como se encuentra en un entorno de producción, si se produce un error, por parte de la interfaz, el usuario no debería ver el tema de warning PHP, línea de código tal, se ha producido un error, tal línea de código, sino simplemente se muestra un mensaje agradable nada más. Entonces, como justamente te vas a encontrar desarrollando el proyecto, tienes que cambiar el entorno de desarrollo a un entorno del mismo nombre de desarrollo o un entorno testing. Y bueno, para realizar esa configuración se puede realizar a través de este archivo del env, en donde se encuentra esta variable, esta constante, CI environment, que por defecto se encuentra en producción. Se podría cambiar el nombre del archivo y cambiar el entorno. Pero bueno, otra forma de hacerlo es yendo a la carpeta config, no a la carpeta app config y el archivo app.php. Bueno, este es para cambiar el base URL, que sería después. Que en este caso entonces sería en system, en system. En la carpeta system, que va a ser en CodeIgniter. En esta parte se puede cambiar el entorno de desarrollo. Bueno, podrías buscarlo más rápido, lo que es el environment. Y bueno, esta parte que nos mencionan acerca de cómo se carga la configuración del entorno. Y primero detecta si es que se ha definido esa constante environment. De que no se ha definido, lo que hace es cargar utilizando un entorno de producción, asignando un valor de producción. Y en esa parte superior también se muestra cuáles son los posibles estados, si es development, desarrollo, pruebas, producción. En este caso se cambia a un entorno de pruebas, sería development. Esto modo de prueba, por ejemplo, si se mantiene en producción y supongamos que se produce un error en el archivo de PHP, que es en este index, supongamos que
realizo alguna configuración. En este caso, por ejemplo, he realizado una configuración del archivo index de la carpeta public. He cambiado el nombre del método de la aplicación, ¿no?, que se carga. Lo que me ha arrojado es este mensaje, ¿no? Que bueno, para poder conocer el error, justamente como se encuentra en un entorno de producción, te va a mostrar así un mensaje agradable para el usuario, ¿no? Pero como te vas a estar encontrando en un entorno de desarrollo primeramente, cambiarías a development, vuelves a cargar y ahora el mensaje que te muestra ya no es ese whoops, sino lo que te indica es, ¿no?, un error. Se ha llamado un método indefinido en CodeIgniter que es run SDF. Te indica qué archivos ha producido, la línea de código. En este caso te muestra todo bien de forma detallada, la línea de código, cuál fue el error, alguna información del servidor, entre otros, porque te encuentres en un entorno de desarrollo, justamente para que puedas identificar rápidamente el error y dar la solución. Ya si se encuentra en entorno de producción, te va a mostrar simplemente ese mensaje, no de forma detallada. Bueno, entonces ahora sería configurarlo en entorno de desarrollo, lo dejamos así. Y bueno, restauramos el nombre del método. Esto fue solamente a modo de prueba. Cambié partes PHP para que produciera un error y mostrar cómo serían los mensajes. Una de las diferencias entre tener un entorno de desarrollo y producción. Vuelvo a cargar. Ahora otra configuración de algo básico es el base URL, el cual es una función que te lo define ese framework como parte del, en este caso como el URL helper, ¿no? En este caso el archivo cuando se carga este proyecto es uno de los archivos que llama y define esta función al base URL. Acá podemos ver que primero evalúa si es que no existe esta función, lo define en donde carga el archivo app, ¿no?, y realiza cambia esta ruta. Básicamente lo que va a hacer es, desde cualquier parte de tu archivo PHP vas a poder utilizar esta función, el cual te va a devolver cuál es la ruta de tu proyecto. En este caso vendría a ser el HTTP host, localhost y el nombre CodeIgniter. Bueno, en este caso. Y bueno, el valor que se define es el que se encuentra dentro de la carpeta app config y app, ¿no? Y aquí donde se indica cuál es este base URL. Que básicamente esta función del base URL lo que va a hacer es devolverte este valor. Y bueno, este valor está definido como una propiedad de una clase, de la clase app. Por lo que tiene que ser un valor constante. Localhost port 8080. Y bueno, como mencionaba, esta función base URL se va a poder utilizar en diferentes partes de tu proyecto, archivos de tu proyecto. Por ejemplo, cuando vas a cargar alguna imagen, ¿no?, para hacer referencia a tu archivo, a tu ruta de imágenes, para no utilizar una ruta relativa, sino una ruta absoluta, podría utilizar el base URL, que vendría a ser el HTTP host, ¿no?, localhost, el nombre de tu proyecto, barra, y concatenas el nombre en donde se encuentra esa ruta relativa, ¿no? Tu imagen se encuentra en imágenes, colocaría simplemente el nombre de ese archivo. De igual manera, cuando cargas diferentes tipos de archivos de toda esta estructura, vas a ir utilizando esta función del base URL. Por lo que es importante tenerlo bien definido. Que en este caso, este es siempre un valor constante y por lo general sí debe incluir el nombre del proyecto. Pero si colocas en esta parte el nombre del proyecto, no podrías, sería algo estático, ¿no? Si por ejemplo colocas el nombre del proyecto de CodeIgniter 4 y si luego modificas el nombre de tu proyecto, o si
se lo pasas a alguien y cambia el nombre del proyecto, o si solo lo despliegas en un servidor y el nombre de la carpeta del proyecto cambia, habría un problema, ¿no? Tendrías que modificar en esta parte para cada nombre diferente, cambiar su respectivo, el valor. Para poder hacerlo de forma dinámica, lo que se puede hacer es, una de las formas, definir una constante en el archivo de constant, que también se encuentra dentro de appconfig, utilizando las siguientes instrucciones. A modo de prueba, primero, ¿qué es lo que te boza el bot del base URL? ¿No? Si te vas a ese archivo que te está cargando, el index, index, ese archivo index de la carpeta public. Ah, no. El archivo inicial es el index de la carpeta public. No, pero este archivo te carga una serie de constantes, te carga otros archivos del proyecto y que al final te va a cargarse la primera ruta y esa primera ruta carga la vista que vendría a ser welcome message. Si por ejemplo antes del título imprimo cuál es el valor de esta función del base URL, en este caso acabo de incrustar un código de PHP como se encuentra dentro de ese archivo utilizando la sintaxis, ¿no? Signo menor, signo de interrogación, PHP y la instrucción en PHP. En este caso he hecho, no imprimir, simplemente el base URL que te está devolviendo actualmente esa función. Se actualiza. En este caso podemos ver que está que carga el archivo localhost. El valor que me muestra es el localhost 8080, que es el valor que se ha definido en el archivo app localhost 8080. Ahora, si más adelante cuando construyas también, ¿no? Es otras vistas, controladores y vayas a cambiando entre vistas, va a haber un problema, se va a demorar en la cargar cada una de ellas y va a ser porque tienes que configurar justamente este base URL con el nombre de tu proyecto. Y como mencionaba, una forma de hacerlo de forma dinámica, ¿no? Para que por más que cambies el nombre de tu proyecto, la aplicación capture ese nombre y se configure de acuerdo a ello. Voy a explicar ahora cómo se puede hacer esta configuración. Una de las formas es definir una constante. Bueno, para lo cual en este archivo de constant PHP, lo que se va a definir primero es un base URL, el cual le voy a asignar una cadena, ¿sí? El HTTP, punto barra barra. Y voy a utilizar una de las variables globales de PHP, que el cual es server. Y obtener el valor de esta constante de HTTP host. Lo que te devuelve va a ser la dirección IP en donde se está ejecutando la aplicación. Que en este caso, como estoy ejecutando en esta misma máquina, te va a arrojar el localhost. En otro caso te devuelve la dirección IP. Que vendría a representar, ¿no? De lo que está aquí, el HTTP localhost. Hasta el momento estaríamos construyendo este pequeño fragmento. Pero faltaría añadirle el nombre del proyecto. Para eso, esta variable base URL se le va a concatenar, por eso el operador punto igual, se le va a concatenar el nombre del proyecto. Y bueno, para obtener el nombre del proyecto, lo que se va a hacer es
utilizar la misma variable global server, pero para que se pueda observar qué valores devuelve en esa parte. Voy a imprimir estas variables para que se pueda observar qué valores está arrojando. Primero el HTTP host. Acá voy a colocar concatenar una etiqueta HTML para que me lo arroje en una siguiente línea. Y bueno, el otro valor vendría a ser el script name. Si guardo y vuelvo a cargar, podemos ver que el server HTTP host me está devolviendo localhost y el archivo script name me devuelve CodeIgniter 4 public index.php. En esta constante que se está construyendo, ya he concatenado el HTTP con el HTTP host, que vendría a ser el localhost. Estaría construyendo hasta el momento este pequeño fragmento. Y ahora voy a utilizar el script name para obtener el nombre del proyecto y también la carpeta pública en sí. El script name lo que me devuelve es cuál es la ruta en la que se encuentra el archivo actual. El script, la ruta, ¿no?, del archivo actual. Que en este caso se está cargando el archivo index.php de la carpeta public. Y bueno, es por eso que me arroja esta ruta. Se encuentra en el proyecto CodeIgniter 4, carpeta public, y el archivo es index.php. Y bueno, el base URL va a constar de el HTTP localhost, el nombre del proyecto y la carpeta public. Debido a que, bueno, en este caso este framework CodeIgniter 4 está desarrollado para que todos los archivos se trabajen o se accedan desde la carpeta public. Es por eso que el index también se encontraba dentro de esta carpeta. Es por eso que ahora el base URL se va a construir con el HTTP localhost, CodeIgniter 4 y public. Bueno, para eso, volviendo, esta variable base URL se le va a concatenar estos dos fragmentos, pero primero de utilizando el script name. Pero el script name me está devolviendo todo esto, así que lo que voy a hacer es eliminar esta última parte del nombre del archivo y solamente quedarme con estos dos y concatenarlo. Y bueno, para eso utilizo una función de PHP, strreplace. Recibe tres parámetros. ¿Qué es lo que voy a modificar? El segundo parámetro es lo que voy a qué cosa es lo que voy a insertar, ¿no? El segundo parámetro, disculpa. Y el tercer parámetro, de dónde lo voy a, o sea, qué cosa es lo que voy a modificar. Y bueno, primero, también voy a utilizar otra función de PHP, basename. Ya, y bueno, este vendría a ser la instrucción. Lo que voy a hacer es, no, lo que hace esta función es replace es el tercer parámetro, lo que me devuelve server script name, que vendría a ser todo esto. Voy a reemplazar este contenido. Y bueno, este contenido es el base name que te devuelve la última parte de la ruta, el index.php. Este base name me está devolviendo este index y es lo que voy a reemplazar por una cadena vacía. Es decir, lo voy a eliminar nada más. Y bueno, una vez haciendo este reemplazo, lo que te va a devolver es
el CodeIgniter 4, la carpeta del archivo, la carpeta public, y eso lo voy a concatenar el HTTP localhost. Localhost o el nombre o la dirección IP de donde se está ejecutando. Bueno, definido esta variable para que pueda ser accedido desde ese otro archivo, lo voy a definir como una constante. Y justamente lo he definido aquí en este archivo porque define constantes globales que se van a poder utilizar en cualquier parte del proyecto. Y bueno, para definir esta constante utilizo esa misma sintaxis. La parte de arriba puedo copiarlo. Y la constante va a ser base URL. Es el nombre de la constante base URL y el valor que le voy a asignar es el valor de esta variable, base URL. Una vez definida esta variable, ahora en la carpeta app, este valor lo podría comentar. Ahora el nuevo base URL no va a ser un valor constante, sino va a ser el valor que sí, bueno, de esta constante, pero que se va a definir en base al proyecto en donde estás ejecutándolo. Y bueno, simplemente le asigno esta constante de base URL. Bueno, ahora volviendo a este archivo de welcome message, en donde imprimía primero el base URL. Si vuelvo a cargar, ahora vamos a ver cuál es el nuevo valor. Ahora el nuevo valor es el HTTP, localhost, el nombre del proyecto y la carpeta pública. Eso es lo que te devuelve ahora el nuevo valor de este base URL, que lo vas a poder utilizar en cualquier parte de tus proyectos y el cual va a ser muy, muy necesario cuando cargas archivos JavaScript, cuando cargas recursos como imágenes, videos, para no estar utilizando rutas relativas. Puedes utilizar construir rutas absolutas utilizando esta función del base URL, en el cual te va a volver esto, concatenas con las carpetas o archivos que vas a desear acceder. Y bueno, eso sería todo de estas tres configuraciones básicas. Cambiar el entorno de desarrollo, crear un archivo de redireccionamiento y configuración de la función del base URL. Gracias. Buenas a todos. Hoy les voy a presentar cómo realizar una conexión a base de datos utilizando el framework CodeIgniter 4. Bueno, para eso primero abrimos el servidor de XAMPP, servidor web, Apache. Lo iniciamos y se va a utilizar el motor de base de datos de MySQL para poder facilitar su conexión, ya que también te lo provee XAMPP. Iniciamos el motor de base de datos de MySQL y accedemos al PHP Hacemos clic en la opción de admin. Nos abre la interfaz de PHP ¿no? En este caso, en algunos casos puede pedir el usuario y la contraseña. El usuario por defecto es root y la contraseña es vacío. Bueno, en mi caso directamente me redirige a la interfaz principal. Tenemos acá algunas bases de datos creadas a modo de prueba. Y bueno, también se ha iniciado el servidor Apache, ¿no? Abrimos la aplicación web de CodeIgniter. En este caso el nombre del proyecto es CodeIgniter 4. Y me abre el archivo index, o el archivo inicial. Bueno, para realizar la conexión, primero tenemos que configurar la conexión a la base de datos en el proyecto. Y esto se realiza en el archivo database, que se encuentra en la carpeta app, carpeta config y database, el cual es una clase database, área de config, y tiene un parámetro que es default, en donde indica los datos de la conexión a la base de datos, que por defecto está localhost, no tiene ningún usuario, ni una contraseña, ni una base de datos. ¿Cuál es el driver para conectarte a la base de datos? En este caso, como es MySQL, el driver es MySQL. Va a utilizar Postgres, cambiaría ese nombre del driver, ¿no? Postgres.
Y el importante el puerto que está utilizando, ¿no? En este caso indica el puerto 3306. Si vemos, por ejemplo, en XAMPP, el MySQL actualmente se está ejecutando en el puerto 3306. Esto a tomarlo en cuenta porque puede que esté configurado con otro número o que a veces quieras levantar tu motor de base de datos. Tal vez ya está utilizando ese puerto, tendrías que acá configurarlo y también cuando vas a realizar la conexión a la base de datos indicar cuál es el puerto en el que está funcionando el motor de base de datos. En este caso coincide 3306 porque es el puerto por defecto en el que trabaja el motor de base de datos de MySQL. Y bueno, ya estaría configurado lo que es el puerto. El localhost, sí, se mantendría porque es este motor de base de datos se está ejecutando en local, en esta computadora. El nombre de usuario. El nombre de usuario es su root por defecto. Y la contraseña también es vacía. Esas son las credenciales por defecto que te trae PHP de XAMPP. Y el nombre de la base de datos. Por ejemplo, voy a colocar un nombre, banco. Y luego vamos a cargar la página. Bueno, continuado esto de realizar esta configuración, vamos a crear justamente la base de datos en el PHP. Si nos vamos a SQL, acá tengo unas instrucciones SQL, algo básico, para crear primero una base de datos banco. Creo la tabla usuario para para esta base de datos banco. El usuario tiene los campos de ID de tipo entero, usuario varchar, password varchar y como clave primaria el ID. Y por último inserto algunos valores, algunos registros a esta tabla. Tres registros, ¿no? Que vienen desde tres usuarios con su ID y su contraseña, ¿no? Es algo básico para poder realizar la consulta desde CodeIgniter. Y bueno, ejecuto estas consultas. Ahora me va a arrojar un error. Dice base de datos no seleccionada. Bueno, en este caso, si actualizo, me ha creado la base de datos banco, la tabla usuario, pero me va a arrojar un error en la base de datos, ¿no? Acá tendría que haber usado el use banco, ¿no? Para indicar que voy a ejecutar esta instrucción sobre la base de datos banco para diferenciarlo de la demás. Ya se ejecutó estas dos primeras instrucciones, se creó la base de datos, se creó la tabla, así que lo puedo borrar. Lo que faltaría sería insertar los registros. Doy a continuar y bueno, ya correctamente se ha introducido. Si vuelvo a actualizar y entro a la tabla usuario, puedo ver los tres registros ingresados. Ahora, para realizar la conexión a la base de datos, ya lo configuré. Y ahora, algo básico, desde los resultados de esta consulta de la base de datos se va a mostrar en esta interfaz inicial, la del Welcome Message, que es este archivo de aquí. Pero para eso la conexión que se encarga de realizarlo primeramente lo llama el controlador. Para poder explicar un poco cuál es el flujo de ejecución, ¿no? Primero lo que se carga es el controlador home. ¿Y por qué se carga este controlador? Es porque está definido dentro de el archivo rutas de la carpeta config. Acá nos indica que la ruta raíz, no la barra, hace referencia a la ruta raíz del proyecto. Lo que te va a hacer es cargar el archivo, te va a cargar el archivo home, su método index. Es por eso que cuando ni bien entras tu proyecto, lo que primero que se carga es el método index del archivo home, no del controlador home. Y bueno, este controlador home que está definido en base a una clase creada de base controller que hace su método index, lo que hace es retornar una vista, la vista welcome message. Y esta vista es la que se encuentra en la carpeta views, welcome message, y es lo que tú visualizas como interfaz. Y ahora si se va a realizar una conexión a la base de datos, quien debe llamar
a la conexión viene a ser este método vendría a ser el controlador. Y bueno, para poder llamar a... Bueno, Coordinator sigue el patrón de modelo vista controlador, ¿no? Acá están las vistas, en lo que el usuario visualiza el controlador, como un ejemplo es el home, y el patrón modelo vista controlador. En ese caso, algo básico. Esta vista lo primero que se está cargando es el controlador, ¿no? Y el controlador, como vimos, es el controlador home, que está cargando la vista welcome message, que se visualiza aquí, cómo se conecta o cómo se comunica. Y el controlador también puede conectarse a la base de datos. Hace el llamado al modelo, y el modelo debe estar definido con otra clase. Y el modelo es que realiza directamente la conexión a la base de datos. Su respuesta se le envía al controlador y el controlador lo puede enviar a la vista. Entonces, para realizar una prueba de algo básico de una conexión a la base de datos, este controlador tiene que cargar este modelo y llamar a alguno de sus métodos que realizan una conexión a la base de datos, una query, que ejecutan una query. Entonces, desde este controlador, para poder conectarme a este modelo que está definido como otra clase, debo de cargarlo. Pero bueno, mm, primero vamos a crear ese modelo. No existe ningún modelo todavía definido. Eh, a modo de prueba podemos definirlo en un archivo con model, con model.php. Construimos la estructura básica de un modelo. Eso se puede buscar en pues, Coordinator 4. En el caso de un controlador, ya tiene un controlador creado, ¿no? Entonces vemos cómo es su estructura básica de un modelo. En la estructura no te vino ni una estructura del modelo, ¿no? Así que podría buscarlo Coordinator 4, lo que es un model. Y acá en esta parte nos indica Creating Your Model, ¿no? Cómo creas tu modelo. Y ahí está la estructura básica de un modelo, ¿no? Podríamos copiarlo y cargarlo en esta parte. Y bueno, la clase debe ser el mismo nombre del archivo, ¿no? En este caso, si usa el model, borramos porque estamos colocando es el home model, ¿no? Extende model. Y ahora vamos a definir un método para llamar a la base de datos. Por ejemplo, listar usuarios. Como se va a acceder desde otro método, modificador de acceso público. Esta es una función. Usuarios LST. Listar usuarios. Y bueno, lo que va a hacer es, primero voy a llamar a una query. Voy a ejecutar una instrucción que va a ser un select from usuario. Seleccionar todos los registros de la tabla usuario. Bueno, esta query lo defino como una variable, es una cadena. Y ahora defino otra variable que va a ser el query. Y para ejecutar, ¿no?, esta instrucción voy a utilizar una variable. Un método db, el cual establece la conexión a la base de datos. Y este método lo puedo utilizar en home model porque está definido dentro del model. Y esto está heredando, así que puedo utilizar este método thisDB y el método query. Query, ¿y cuál va a ser la
la query que voy a ejecutar, que en este caso lo he definido en la variable SQL. Una vez se ejecuta esta instrucción, aquí es donde se realiza la conexión a la base de datos, ¿no? Y se ejecuta esta query, se devuelven los datos y un conjunto de otros de respuestas. Y bueno, la respuesta en general está dentro de query, ¿no? Se va a almacenar en query, en el cual se almacena como un arreglo, como un objeto. Y uno de esos valores viene a ser los datos que te devuelve la consulta. En este caso vendría a ser una tabla. Para poder obtener los resultados de esa consulta, vamos a utilizar el método getResult. Query getResult. GetResult lo que te va a hacer es devolver, cuando haces la instrucción, cuando se hace el llamado a la base de datos y se ejecuta la query, te devuelve un conjunto de datos, de valores. Y uno de ellos es la respuesta en sí de esta query, la tabla que te devuelve. Entonces, esta es la respuesta completa. Lo que quiero obtener es únicamente los datos que te devuelve la instrucción, la query. Entonces, te lo vuelvo a asignar en esta variable. Bueno, lo puedo poner si no una variable resultado. Y ahora, si es que la tabla estuviera vacía, ¿no? Podría realizar una variación. Este resultado se almacena como un arreglo. Entonces podría ser if count. Si resulte es mayor a 1, es decir, si se ha encontrado más de un registro como respuesta. Entonces que me devuelva este mismo valor, ¿no? Resulta. Caso contrario, que me devuelva nulo, ¿no? Es una opción. Debe ser una variación básica. Bueno, ya definió ese método dentro del modelo. Ahora quien debe llamar este método es el controlador. Para poder llamar a este método, primero tengo que cargar el modelo. Y para poder cargar el modelo, lo puedo definir como una... Hay algunas formas de crear un modelo, ¿no? Si ves en la documentación. Bueno, este es cómo definir un modelo. Pero bueno, una de las formas de cargarlo es a través del constructor y lo asignas a un campo de esta clase home para que lo puedas utilizar una vez que se instancia un objeto de esta clase, esa propiedad se puede utilizar en muchos otros métodos y no se tengan que estar llamando a cada rato a la clase homeModel. Entonces voy a utilizar un método, el public, voy a definirlo, una propiedad, el model home. eh, lo inicializo con nulo y voy a definir también su constructor, el constructor de esta clase home. Bueno, el constructor en PHP se define con guión abajo, construct, el cual cada vez que se va a llamar a este método, al controlador home, siempre se va a ejecutar su constructor. Y bueno, cuando se ejecuta su constructor, es donde quiero que se cargue el modelo, ¿no? Sería this model home, voy a asignar a esta variable, esta propiedad model home, el modelo, ¿no? Utilizo el método model y el nombre del modelo, que en este caso lo he colocado home model. Sin la extensión, solamente el nombre, el cual debe ser el mismo nombre de la clase, home model. Cargo el modelo cada vez que utilizo ese controlador y lo asigno a la propiedad home model. Entonces, en esta parte cuando cargo la vista podría ser utilizar este método, ¿no?
Eh, para hacer referencia a ese método utilizaría el list model home y su método que es el método que se definió fue usuarios list, usuarios lst. Y bueno, de esta manera estaría llamando a este método de home model y los datos me devolverían el data. Y eso lo podía imprimir, hacer un hecho, echo, data. Como es un arreglo, voy a hacer un bar dump para que se pueda ver cuál es el tipo de datos que está devolviendo y su contenido. Y bueno, ya no sería necesario retornar la vista como ese modo de prueba para poder verificar de que se está realizando la conexión a la base de datos de forma correcta. Guardamos, volvemos a cargar. Ahora ya no debiera cargar la vista, sino simplemente devolver los datos del usuario. Y bueno, acá podemos ver, ¿no? Ya no me está que este método index, recordando, estoy accediendo al proyecto ruta raíz. Ruta raíz. La ruta raíz me indica que se va a ejecutar el método index del controlador home. Acá está el controlador home que hace su método index, llamar al modelo que ya se asignó porque primero se ejecutó el constructor, se asignó el home model y en el método index lo que hago es de este home model ejecutar su método usuarios list, cual devuelve estos datos como un arreglo, y eso es lo que estoy imprimiendo, ¿no? Utilizo el bardan para que me devuelva qué tipo de dato es. En este caso es un arreglo de tres elementos. Cada elemento, cada registro se almacena como un objeto de la clase object, ¿no? stdclass, object stdclass y object stdclass. Y bueno, está realizando correctamente la conexión a la base de datos. Si por ahí te arroja un error a realizar la conexión es porque tal vez no se ha colocado correctamente estos valores. Por ejemplo, si coloco en password cualquier valor, coloco un F5, me arroja un error de no es posible conectarse a la base de datos. Un acceso denegado para el usuario localhost, contraseña tal, usuario password yes. En este caso, como había mencionado en el PHP por defecto el usuario es root y la contraseña es vacío, nulo. Vacío, no, ni un carácter. Y bueno, es por eso que me arroja este error, ¿no? De dónde se está produciendo, cuál es la pila de la llamada de todos los errores. Y bueno, y también mencionando de que me muestra esto porque se encuentra en un entorno de desarrollo del mismo nombre, ¿no? Development, desarrollo, no un entorno de producción. Y bueno, eso se explicó en un anterior video de cómo realizar esta configuración básica en Spring Boot. De igual manera, si coloca database, otra base de datos, banco 123, nombre de base de datos, si vuelvo a cargar, me va a indicar ahora otro error, unknown database banco 123. Ya puedo realizar la conexión al motor de base de datos, pero no encuentra la base de datos, ¿no? Base de datos desconocida, indica 123. ¿Por qué no existe esa base de datos? Algunos posibles errores es que no coloca los valores correctos dentro del archivo de configuración database. Y bueno, con los datos correctos debería alojarte ese valor, ¿no? Del object stdclass como respuesta de la conexión a la base de datos. Ahora, también se podría cargar la vista, ¿no? Se podría cargar la vista y hacer que estos datos pasen a la vista, ¿no? Por eso colocarías en el return view como un segundo parámetro estos datos, data. Y dentro de welcome message, dentro de este archivo, dentro de este mensaje, acá podría imprimir, ¿no? Esos datos. PHP, hecho, bardam, data, data. Lo que estoy haciendo es que cuando llamo el método index, ejecuta la query, ¿no? Porque estoy cargando el modelo, método usuarios list, los datos que devuelve, lo almaceno en data
Lo que va a retornar ese método va a ser la vista, pero al retornar la vista le estoy pasando estos datos que está pasando como respuesta. Y ahora en ese archivo de la vista puedo llamar esa variable data, justamente porque lo estoy pasando, ¿no? E imprimir esos valores. Ahora si vuelvo a cargar, bueno, me indica un error de que no se encuentra la variable data. Y bueno, en este caso se imprime un error, ¿no? Nulo. Eso se podrá se revisará en el siguiente video. Pero bueno, básicamente esa es la forma de cómo llamar a un controlador y devolver los datos. Generalmente estas vistas van a estar acompañados de archivos JavaScript, ¿no? Y seguramente utilizando la biblioteca jQuery, en donde cuando hagas clic en botones como registrar usuario, ¿no? El clic y ese evento capturado en el archivo JavaScript, y es el archivo JavaScript quien llama a un controlador, a un método del controlador, puede ser acá otro método, insertar por ejemplo. Este método insertar llama al modelo homeModel y ejecuta una query que es un insert. La respuesta lo recibe home, no el controlador. El controlador la respuesta lo recibe, envía una respuesta y esa respuesta es quien lo llamó. Ya no sería la vista, sino sería al jQuery, que sería el archivo intermedio entre la vista y el controlador. Y ese archivo JavaScript, ¿no? Con jQuery tal vez podría imprimir o mostrar esos datos en una tabla o cambiar algunos inputs, entre otros, ¿no? Y bueno, sería la forma básica de poder realizar una conexión a la base de datos y una consulta, ¿no? Gracias. Eso sería todo por el video ahora, ¿no?